Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio del Antiguo Testamento. El Dios de misericordia y gracia, el Padre de Jesucristo, así como Él se muestra ser un Dios de misericordia en el Antiguo Testamento, aunque hubo tiempos cuando Él parecía ser lo contrario. Pero el problema no era Dios, el problema era la falta de voluntad del pueblo para responder. Ahora, los últimos días de Judá es donde nos quedamos al final de la última sesión. Y en esos últimos días recordamos a Jeremías afuera del área del templo, afuera de Jerusalén, realmente en el monte de los olivos, mirando a la ciudad humeando, el pueblo siendo llevado cautivo. Y Jeremías está llorando por el pueblo y sin embargo él tiene esperanza. Porque él sabe que la misericordia de Dios no ha cesado, solo porque la ciudad fue destruida. Y ahí es donde terminamos la última vez. Ahora, el final de esa historia realmente se encuentra al final del libro de Jeremías, donde él habla de su experiencia con el hombre Gedalías, quien quedó como gobernador cuando la cosa fue destruida y Babilonia tomó control. Y básicamente lo que pasó fue que Jeremías le dijo al pueblo, Dios quiere que permanezcamos aquí en el país, pero ellos querían irse a Egipto. Y ellos rehusaron oír la voz de Dios, y forzaron a Jeremías a ir con ellos a Egipto. Ahora, esto trae una conclusión a la parte de Jeremías en esta destrucción de Jerusalén. Pero antes de ir al actual período del exilio, quiero que veamos a Ezequiel y la palabra que él tiene en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Ya hemos mencionado que Ezequiel fue llevado cautivo. Pero si usted lee el libro de Ezequiel, usted descubrirá que él tuvo unas muy extrañas visiones. Quizá la palabra extraña es un poco fuerte, pero hay una rueda en medio de una rueda y se mueve sin voltear y toda clase de cosas como esa. ¿Y qué significa todo eso? Yo personalmente creo que hay significado ahí, pero muy seguido nos detenemos en los detalles de la visión. Esta rueda en medio de una rueda llena de ojos, alrededor y sus ojos dentro y fuera, ojos en todas las direcciones, empezamos a enfocarnos en la rueda en vez de enfocarnos en el punto que Ezequiel trata de hacer con la rueda. Ahora son las ruedas y todas las otras imágenes que él presenta en su palabra profética. Las imágenes no son el punto, pero el punto es ¿a qué apuntan las imágenes? Es como, quiero pensar de eso como Jeremías, como Juan el Bautista. Por ejemplo, Juan el Bautista apuntó el dedo y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ahora, hay mucha gente que se enfoca en Juan el Bautista y el hecho que él estaba apuntando su dedo, pero ellos nunca siguieron la dirección del dedo apuntando para descubrir a Jesús, que es algo que la historia de la iglesia nos dice. De lo que mucha gente no está consciente es que hubo un grupo de Juan el Bautista que continuó siguiendo a Juan el Bautista mucho después de su muerte. Mucho después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, había aquellos que todavía seguían a Juan el Bautista. Mire, él tenía seguidores. Él tenía esos seguidores porque la gente no siguió la dirección del dedo apuntando. Ellos siguieron al hombre que estaba apuntando. Ahora, esa es la imagen que quiero que veamos, con referencia al simbolismo y la imagen que es usada no solo en Ezequiel, pero encontramos mucho de eso en Daniel. Al final de la última parte de Isaías usted lo encontrará, y usted encuentra mucho de ello en el libro de Apocalipsis, y en algunas declaraciones que aún Jesús hizo, usted encuentra este simbolismo. Y nuestro problema es que nos enfocamos en el símbolo en vez de en lo que eso está apuntando. Juan, en su evangelio, usa la palabra señal.
Piense en una señal. El asunto no es la señal. El asunto es a lo que eso está apuntando. Después que usted ha estado manejando en la carretera y usted tiene hambre y usted ve una señal que dice restaurante o café, usted no se detiene y se come la señal. Usted sigue la flecha en la señal para encontrar dónde está el alimento. Igual hay señales o símbolos en la palabra profética, especialmente en este periodo de la historia. Y debemos ver eso y encontrar a lo que eso está realmente apuntando. Así que vayamos. Quiero que veamos a Ezequiel capítulo 8. Ahora, él ya ha tenido varias cosas y él introduce la rueda dentro de la rueda. Realmente es presentada en el capítulo 1. Pero al ir al capítulo 8, en el mes sexto, a los 5 días del mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y yo vi a un hombre, una figura que parecía de hombre. Y aquí está Ezequiel en una reunión de ancianos teniendo una visión. Una de las veces que él estaba en la reunión de ancianos teniendo una visión, y él actualmente es levantado del piso, del suelo, y básicamente está flotando. Ahora, yo dije, un momento, yo pensé que eso era actividad del oculto, él está levitando. Bueno, quien lo estaba levitando era la presencia de Dios para él. Y esa clase de cosa usted encontrará en el libro de Ezequiel. Pero yo quiero dirigir la atención a algo más que está sucediendo aquí. En el versículo 4, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ahora, él se está refiriendo a la visión del capítulo 1, donde la rueda dentro de la rueda se movía, y Dios le había dado una visión y lo levantó, y en el espíritu él había ido a la ciudad de Jerusalén, y este simbolismo está atado a la presencia de Dios en el templo, y lo que estaba sucediendo allí, y él se refiere a eso. Lo que estoy viendo ahora, Ezequiel dijo, es la misma cosa que vi anteriormente en el capítulo 1. Y, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Después en el versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Ahora, si hubiéramos ido a Jerusalén en ese día, esto es, antes de la destrucción, él está diciendo esto en Babilonia, mientras Jeremías está diciendo las mismas cosas en Jerusalén. Cava en la pared y quiero que veas. Y él está cavando en la pared y él puede ver lo que está en el área del santuario, en el lugar santo y en el atrio. Y lo que ve en el versículo 9, maldad y abominaciones que están haciendo allí. Abominaciones de la adoración a los dioses ajenos, pero también el culto, prostitución, todo eso. Y yo fui y vi esculpidas en la pared, ellos tenían imágenes de reptiles y bestias abominables. Esto es lo que estaba sucediendo en el templo del Señor. Y después fue un poco más allá en el versículo 14, y él vio mujeres llorándole a Tamuz. Tamuz es uno de los dioses falsos, y las mujeres estaban gimiendo en la presencia de ese dios falso. Después dice, y me llevó al atrio de adentro, versículo 16, y él vio la entrada al templo entre la entrada y el altar. Y después, rostros, gente con su rostro hacia el este, adorando al sol. Ahora, ellos no sabían que Ezequiel estaba allí, porque él estaba viendo esto en forma de visión. La verdad es, lo que él estaba viendo realmente estaba sucediendo en Jerusalén en ese tiempo. Ahora, eso básicamente es una introducción a lo que Ezequiel está percibiendo. La pregunta es, ¿en qué parte entran las ruedas? Porque esa es la imagen que él había visto al principio, que mencionamos en el versículo 4. Y tenemos que ir al capítulo 9 para ver esto. En el versículo 3 dice, y la gloria de Dios se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Ahora, cuando el tabernáculo fue construido y más tarde el templo, estaba el arca del pacto con el propiciatorio, y los dos querubines
sus alas casi tocando, justo arriba del propiciatorio. Y con esa imagen en su mente, la gloria del Señor habitaba en ese pequeño punto, donde las alas de los querubines casi llegaban a gloria. Casi se juntaban. La gloria del Señor estaba allí. Y lo que él está viendo es que la gloria se fue de los querubines. En otras palabras, la gloria del Señor se fue de allí, donde se sabe que Dios está. Y dice en el versículo 4, el Señor dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una marca en la frente a los hombres y una señal a aquellos que gimen a causa de todas las abominaciones. Ahora, había gente que estaba segura en Dios, que tenían una relación con Él, que tomaban tiempo en la presencia del Señor, recibiendo ministerio de Él y ministrándole a Él con agradecimiento y alabanza. Y ellos estaban gimiendo por lo que ellos sabían que estaba pasando con la nación. Yo personalmente creo que esos son los que fueron llevados cautivos. Esto es lo que la Escritura llama el remanente. Cuando todo lo demás es destruido, eso que queda es el remanente. Y esto es la gente gimiendo. Y la marca fue puesta. Literalmente, yo no creo que el ángel anduvo realmente poniendo marcas en sus frentes. Esto es simbolismo que está apuntando al hecho que estos hombres fueron marcados, para cuando el enemigo viniera a destruir, ellos no fueran destruidos. Ese es el concepto de la marca. Y al ir hacia adelante, en el movimiento, usted necesita captar esta imagen del movimiento de la gloria de Dios. Se ha movido lejos de los querubines y se ha ido al umbral del templo, lo cual significa que está por salir del templo. Y llegamos al capítulo 10. Y veamos. Versículo 4. La gloria del Señor salió de los querubines a querubín, al umbral de la casa, y la casa fue llena con la nube. Y el atrio fue lleno del resplandor de la gloria de Dios. Y en el área del templo, el santuario, si me hace el favor, hay una nube. Pero la gloria del Señor, el resplandor de la gloria del Señor se ha movido afuera del santuario y está en el atrio. Básicamente, esa podría ser probablemente el área donde está el altar del holocausto y el lavatorio. Está allá. Y la gloria del Señor se está moviendo. Se ha movido de lo secreto, el lugar sagrado, el lugar santísimo, se ha movido a través de lo que llamamos el lugar santo, donde está el candelabro, la mesa del pan y el altar del incienso. Y después se movió allí afuera. Y estamos viendo un movimiento. Y como esta gloria continúa moviéndose, versículo 15, y se levantaron los querubines, este es el ser viviente, etc. Versículo 18, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y los querubines se movieron, y entonces la gloria de Dios se movió, y la nube siguió tras de ellos. Ahora, mire, hay un movimiento aquí, pero no es el movimiento hacia el templo, es un movimiento alejándose del templo. Y en el capítulo, veamos, capítulo 10, versículo 19, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental. Ahora, esto es afuera. Si alguna vez ha visto una foto del perímetro de la ciudad de Jerusalén, hay una pared donde hay una puerta oriental. Y al entrar a la ciudad por esa puerta oriental, usted va inmediatamente al área del templo. Y si usted sale por esa puerta oriental hacia el este, usted sale y llega a lo que es llamado el arroyo Kidrón. Y justo al otro lado está el Monte de los Olivos. Ahora, el Monte de los Olivos es donde Jeremías estaba mirando el fuego y llorando y lamentando por eso, sin embargo teniendo esperanza, porque el amor constante del Señor nunca cesa.
Y esta gloria de Dios se está yendo del área del templo y sale por la puerta oriental. Y después, en el capítulo 11, versículo 22, dice, la gloria del Dios de Israel estaba sobre los querubines de nuevo, y esta vez se puso sobre el monte que está al este de la ciudad. Y la gloria de Dios se ha movido fuera de Jerusalén, no solo fuera del área del templo, no solo fuera del santuario, fuera de Jerusalén, por el arroyo Kidrón, y ahora está colocado al otro lado. Actualmente es el área del jardín de Getsemaní. Ahí es a donde la gloria de Dios se fue. Yo pienso que hay algo ahí que necesitamos ver. Allí es donde Jeremías estaba diciendo, el constante amor del Señor nunca cesa. Ahora, el constante amor del Señor es el Señor mismo amando constantemente, porque Dios es amor. Dios es misericordia. La misericordia de Dios es quien Él es, no es simplemente algo que Él hace. Y entonces Dios se ha movido fuera de la casa hacia el monte, el mismo monte a donde Jesús fue y el lugar donde Jeremías estuvo. Ahora, este movimiento significa que Dios ya no está en el templo. Por lo tanto, cuando el enemigo entre, ellos podrán quemarlo. Ellos podrán robar ese templo, porque Dios ya no está allí. Ahora, eso es lo que Jeremías vio por el Espíritu, cuando él dijo, no fiéis en estas palabras de mentira. Es el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. No confíen en eso, porque si Dios no está en el templo, no hay seguridad. Y yo casi veo a Jeremías teniendo la experiencia, viendo la presencia de la gloria de Dios en el monte de los olivos, al estar viendo la destrucción de ese lugar que fue la casa de Dios, pero Dios acababa de salir. Otro aspecto de esto, lo cual pienso es muy importante, está atado al hecho que este es el mismo monte donde Jesús fue con sus discípulos a orar. Ahora, antes de eso, él había ido a ese lugar muchas veces. Los discípulos sabían que él iba allí a orar mucho, y Jesús pasó mucho tiempo allí. Pero en el periodo cuando Jesús y su ministerio es lo que llamamos la entrada triunfal, cuando él entra en Jerusalén y la gente coloca hojas de palma en el suelo ante él y exclaman, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús estaba moviéndose del monte de los olivos por el arroyo Kidrón, por la puerta oriental al templo, para voltear las mesas de los que cambiaban dinero y para echar fuera a aquellos que estaban vendiendo los animales que eran usados para los sacrificios. Y Jesús está moviéndose en dirección contraria a la que los querubines y la gloria de Dios se habían movido. Porque Él está entrando, pero más tarde, Él también deja la ciudad. Cuando Jesús se fue, después de la fiesta de Pascua, Él dijo, vayamos allá. Mi hora ha llegado. ¿A dónde fue? Él salió del área del templo y la Pascua era básicamente observada muy cerca de esa área y él debió haber salido por la puerta oriental. Cruzó el arroyo Kidrón y ahora Jerusalén está en problemas porque ellos han rechazado al Mesías. Y tenemos la misma clase de movimiento en la vida de Jesús que tenemos en este movimiento de la gloria de Dios, saliendo del templo de Dios. Ahora, más tarde en el libro de Ezequiel hay muchas otras cosas que él da con simbolismos para mostrar un número de otras cosas. Y muchas de ellas surgen de nuevo en el Nuevo Testamento. Pero el propósito de este particular, trayendo atención aquí, es para llamar atención a dos cosas realmente. Una es el uso del simbolismo e imágenes para decir algo más allá de cómo se ve el símbolo si dibujamos una foto de eso.
Actualmente, si usted piensa en ello, yo no creo poder dibujar una imagen de la rueda que voltea sin voltear y está toda cubierta de ojos. Usted no puede dibujar una imagen de eso. Pero eso no es el asunto. El asunto es lo que está siendo representado por el movimiento de estas ruedas saliendo del lugar que es la casa para el nombre de Dios, saliendo de allí al otro lado de la ciudad. Dios mismo, si me hace el favor, estuvo en el monte, monte de los Olivos, viendo a la gente destruir esa casa que fue construida para él. Jeremías estuvo allí con Dios viendo todo esto suceder. Ahora, quiero que vayamos al siguiente escalón. Hemos visto a Ezequiel. Ezequiel fue un profeta en exilio. Jeremías fue un profeta en Jerusalén, pero ambos no fueron contemporáneos y hablaron de la misma situación. Pero cuando llegamos a Daniel, recuerde que Daniel fue llevado cautivo realmente antes que Ezequiel, y cuando vemos ese hecho, repentinamente yo empiezo a ver algo. Y eso es que Daniel fue escogido por Dios por una razón muy especial. Ahora, esto no es un asunto de que él es escogido para ir al cielo y otro es escogido para ir al infierno, como lo hemos dicho muchas otras veces. Dios tiene algo que quiere hacer en la historia y levanta a este hombre para que sea parte de ese asunto. Así que veamos a Daniel. Brevemente. Yo tengo problemas en hacer cualquier cosa brevemente, especialmente cuando abrimos las Escrituras. En el capítulo 1 de Daniel habla de empieza con el rey Joacim aún en el trono, y ese es el tiempo en que Daniel fue tomado y él fue llevado a Babilonia, y ellos empezaron a probar a todos estos hombres. Ellos querían lo mejor de la cosecha de Jerusalén. El rey sabía que habría algunos hombres allí que realmente tenían la clase de habilidades que él necesitaba para que fueran asistentes en el gobierno. Y ellos tenían a este grupo de gente que están bajo la prueba, digamos así. Ahora, en esta preparación para encontrar exactamente cuál de estos tiene lo que estoy buscando, había una dieta especial que fue dada. Ellos eran alimentados de lo que el rey come. Buen alimento. Daniel rehusó comer la comida del rey. Usted podría perder la cabeza por eso. Pero Daniel ya había ganado la confianza del hombre que era responsable de ellos. Y Daniel dijo, solo ponme a prueba, que yo y mis muchachos comamos la dieta que yo diga y que los otros muchachos coman lo que el rey dice. Y así el rey dijo, bien, haremos eso, pero los probaremos después del tiempo. Después del tiempo, ellos descubrieron que Daniel y sus hombres que estaban usando la dieta que Daniel tenía, estaban más saludables y alertas que a los que se les dio la otra dieta. Y el rey dijo, bien, todos coman esa dieta. Los otros muchachos tuvieron que sufrir por esa dieta de vegetales, sin carne y cosas como esa. Ahora, ellos también entraron en un programa de educación. El rey los está educando. Daniel y sus amigos fueron educados en la forma que los babilonios enseñaban a su gente. Y ellos se volvieron más inteligentes, más educados, mejor equipados que los hombres que habían sido entrenados en Babilonia. Y por lo tanto, el rey vio que estos hombres realmente tenían la habilidad, y él empezó a exaltar a Daniel. Ahora, él tuvo un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en el capítulo 2 tenemos el sueño. No vamos a leerlo, pero él pidió a la gente que había sido entrenada para hacer esta clase de cosas, díganme qué significa este sueño. Pero ninguno de ellos sabía lo que significaba. Bueno, voy a mandar que maten a todos y no terminamos con este sueño. Ellos dijeron, bueno, y los hombres empezaron a pensar seriamente. Conocemos a un muchacho, él no es de los nuestros, pero el Espíritu de Dios está con él. Llámenlo, quizá él pueda hacer eso. Y Daniel vino, y básicamente Daniel dijo, no está en un hombre interpretar el sueño que Dios da. No hay nada en mí que pueda hacer eso. Pero Dios me ha mostrado lo que es este sueño.
Y él dio el sueño, él dio su interpretación. Y como resultado de eso, Daniel fue exaltado básicamente a ser la mano derecha del rey, así como José había sido exaltado a la mano derecha de Faraón. Ahora Daniel es la mano derecha del rey de Babilonia. Él es el hombre número 1. Él es el hombre con quien ir del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y él fue ascendido al poder, una posición de autoridad, porque yo personalmente no creo que hay algo especial con la dieta. Yo pienso que él estaba en esa dieta porque Dios le había hablado. Dios en otros lugares ha permitido que coman carne. De hecho, aún en el Nuevo Testamento, el comer carne era algo apropiado. Y Dios realmente mostró una visión a Pedro. Está bien comer esta cosa. Está bien comer algunas de las cosas que la ley judía dice que no está permitido. Entonces, no es el problema con el alimento, es un problema de oír la voz de Dios. Ahora, la fidelidad de Daniel lo colocó en una posición de autoridad. Y esa fidelidad vino directamente de su habilidad de conectarse con Dios. Ahora, después de que Nabucodonosor se va, él se va a hacer batallas y cosas y dejó a su hijo Belsasar para que administrara el reino. Ahora, nosotros sabemos de Belsasar a través de el gobierno de esta historia, pero su interpretación del sueño, hubo una mano que escribió en la pared. Vayamos al capítulo 5. Muy bien, yo dije Belsasar. El rey Belsasar, capítulo 5, quien es el hijo de quien está básicamente en el trono en lugar de su padre, quien está fuera haciendo otra cosa. Él hizo una gran fiesta y él llamó a la gente a que trajeran los vasos y los platos del área del templo. Y él quería emborracharse usando los vasos del templo de Dios. Y mientras ellos estaban haciendo esto, apareció un dedo de hombre que solo apareció y escribió en la pared. Y toda la gente, especialmente Belsasar, se tornó básicamente pálido. Se les fue el color porque este es un suceso de temor. Y después pidieron a alguna de la gente que había sido entrenada. ¿Qué significa esto? Lean esto nosotros. Ahora, el problema no es leer las palabras, el problema es la interpretación, con lo cual les ayudaré en un momento. Y lo escrito en la pared, y ellos llamaron a Daniel, y Daniel, en su humildad, dijo, bueno, no es realmente yo, es el Dios a quien yo adoro. Y él dijo en el versículo 16, he oído que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer estas escrituras y darme su interpretación, la lectura actual de lo escrito no era tan difícil como usted lo verá en unos momentos. La interpretación era la dificultad. Entonces te vestiré de púrpura con una cadena en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Su padre era el primero, él era el segundo, y Daniel será el tercero. Daniel respondió, tus dones sean para ti. Yo haré esto porque Dios me llamó a que lo hiciera, etc. Y en el versículo 24, la forma de la presencia de la mano fue enviada, la escritura fue inscrita, y esto es lo escrito. Mene, mene, tekel, uparsin. Ahora, yo estudié arameo. Cuando estaba estudiando hebreo, estudiamos varias lenguas semánticas. Y yo puedo leer esas palabras aun si fueran escritas en un texto hebreo. Mene, mene, tekel, uparsin. Significa un pedazo y un pedazo, una balanza y una mitad de la cosa. ¿Qué significa eso? Porque una mene puede significar una medida o puede ser una moneda. Un tekel en la lengua hebrea se convierte en shekel. Y el shekel puede ser una pesa, una medida o puede ser una moneda. Uparsin significa una parte de la cosa. Es como la mitad de $1. ¿Y esto es una mitad de dólar o es una parte? ¿Qué significa esto?
Y Daniel dio la interpretación: Mene, mene, tekel uparsin. Has sido pesado en balanza, y fuiste hallado falto, y tu reino ha sido roto de ti. Ahora, eso es duro para decirlo a un rey. Pero Belsasar prosiguió y lo vistió de púrpura, etc. Pero lo interesante es que esa noche el gobierno persa tomó a Babilonia en una noche. Ahora, la historia nos dice que la forma que Persia tomó a Babilonia fue secando el río que fluía bajo la muralla y entraba a la ciudad. Y ellos tenían guardias en todas las puertas y portones de la ciudad. Pero está este río, nadie podía entrar allí, pero construyeron una presa y se secó. Y ellos entraron por donde normalmente corría el río. Y Belsasar está teniendo su fiesta embriagándose. El ejército entra y toma control inmediatamente. En una noche, Babilonia cayó. En una noche, durante el tiempo en el que el rey estaba teniendo una fiesta embriagándose. No hubo batalla. Ellos tomaron control. Ahora, el rey de Persia dice: está bien, ya han establecido aquí autoridades, figuras de autoridad y oficinas. Vamos a dejar que se quede Daniel. Y después, este rey descubre que hay una razón por la cual Daniel estaba en esa posición. Y ahora, Daniel está en una posición de autoridad con los babilonios. Lo siento, con los persas. Ahora, esto se llama el imperio medo-persa, porque los medos y los persas se habían unido y desarrollado un imperio. Y el imperio medo-persa, recuerde, el imperio asirio fue la cosa más grande que el mundo había conocido hasta ese punto. El imperio babilónico se hizo aún más grande que eso. El imperio medo-persa fue aún más grande que eso, porque ellos pudieron tomar ventaja de lo que las naciones previas habían hecho, en términos de formar ministros de Estado y consiguiendo a hombres que fueran fieles. Usted lee la historia de Daniel, usted encuentra a un hombre quien fue fiel a su posición y fiel a Dios al mismo tiempo. Él no comprometió su posición con Dios para mantener su posición en el sistema político. Él no hizo eso. Ahora, quiero que oremos. Que Dios levante líderes entre nosotros, quienes no comprometan su posición con Dios para mantener una posición en el gobierno. Cualquier gobierno que esté sobre usted y cualquier gobierno del que usted es parte, no importa. Hay un principio importante. Mantenga su relación con Dios Padre y no permita que esa posición sea comprometida para mantener cualquier posición que usted pueda tener en el gobierno. Y ore conmigo. Dios Padre, le pedimos que en nuestro día levante líderes que rehúsen ser comprometidos. Necesitamos, en posiciones de autoridad, gente que sepa cómo servir a Dios y servir a los líderes de la nación. Que hagan ambas y lo mantengan en balance, y aún con la afirmación de esos líderes que ni siquiera conocen a Dios. Le pedimos, Señor, que usted levante hombres de esa naturaleza para nosotros, para que su reino pueda ser avanzado en la tierra. Gracias, Señor. Amén.